El curso pasado tuvimos ya la oportunidad de conocer el proyecto de Aulas Felices, el cual tenía como una de sus herramientas base la práctica del mindfulness o atención plena. Estamos convencidos de que es una técnica obviamente no exclusiva, pero que puede acarrear grandes beneficios no solo a quien la interioriza y la aplica, sino también en su desempeño docente y para los chavales. De hecho, un buen puñado de vosotros, de profesores, ya lo estáis llevando a cabo en el aula, con resultados inequívocamente positivos. Y para presentaros algunas pinceladas de esta técnica, pues hoy contamos con uno de los mejores a nivel local y nacional. Javier García Campayo, zaragozano y doctor, médico, psiquiatra del Hospital Miguel Servet. Profesor de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza y de otras universidades españolas y extranjeras. Coordinador y miembro de varios proyectos de investigación sobre diversos aspectos relacionados con la salud mental, entre otras cosas. Director del máster sobre mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Organizador de distintos congresos sobre psiquiatría y, en especial, del que se desarrolló hace escasas fechas sobre mindfulness y tradición cristiana, a que también asististeis algunos de los presentes. Actualmente compagina su labor médica y docente con su condición de formador en mindfulness y compasión de la Fundación Genes y Gentes en Zaragoza. Gran difusor de la autoridad del mindfulness en las consultas de medicina y salud mental. Como pequeña anécdota, muchas veces el tema de la entonación, estamos a veces acostumbrados al mindfulness, no es mindful, porque el adjetivo es mindful, aunque luego se puede traducir como atención plena, es mindfulness. Y por último, antes de pasar a pasar la voz a él, querríamos agradecer especialmente a CPA Salduye por hacernos este pequeño favor de grabar la intervención. La colgaremos en algún streaming interno para que podamos luego acudir, pues si queremos recordarla o si alguien no ha podido verla entera, y especialmente para las personas que se han excusado que no pueden acudir hoy y que querrían poder verla. Javier, todos tuyos. Muy bien. Pues buenas tardes. Esta verdad, ante todo quiero agradecer a la Fundación San Valero la posibilidad de estar aquí con ustedes. ¿Sí? Ahora. Como decía, pues agradecer, ¿no?, la posibilidad de estar aquí con vosotros compartiendo algunas ideas sobre mindfulness, ¿no? Nosotros somos un equipo amplio de trabajo que nos dedicamos a la investigación, a la docencia. Estamos ahí en la universidad. Hemos publicado un libro sobre mindfulness y entramos, si os parece, al tema. ¿Qué sería mindfulness? Mindfulness es un estado de la mente y es también una técnica que permite alcanzar ese estado de la mente, ¿no? Una técnica psicológica con una gran evidencia científica. Es una de las áreas de neurociencias donde más se está investigando en los últimos tiempos, que es especialmente útil para el manejo del estrés y se está utilizando en diferentes ámbitos, desde la salud hasta la educación, hasta la empresa, para el bienestar personal y para el tratamiento y prevención de enfermedades, ¿no? Y se basa en el manejo de la atención. La atención sería el punto clave. El funcionamiento de nuestra mente ha fascinado a psicólogos, psiquiatras, médicos, filósofos durante miles de años. En los últimos tiempos, el desarrollo de la neurociencia nos está permitiendo conocer de una manera muy precisa cómo funciona. Para que os hagáis idea, en este momento uno está soñando y en una resonancia magnética funcional, por las áreas que se estimulan mientras está durmiendo, se puede conocer lo que se está soñando al 60-70% de precisión. O sea que tened cuidado cuando estéis durmiendo, no haya una resonancia magnética cerca, que se van a enterar de qué es lo que estáis soñando. Sabíamos que el cerebro consumía el 20-25% del oxígeno total y del riego sanguíneo total. Esto, cuando se hacen actividades complejas como problemas de matemáticas o lo que hacen nuestros alumnos, habitualmente pues parece lógico. Pero lo que asombró a los científicos es que cuando uno no hace nada, apenas disminuía el consumo de oxígeno y de sangre, ¿no? ¿Por qué será esto? Vamos a intentar, si os parece, 15 segundos, 30 segundos, no hacer nada. Cerrad los ojos y no hagáis nada. Pero nada, ¿eh? Ya podemos abrirlos. ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho?
¿Qué? Lo digo, nada. Ahí está pensando, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Uno no puede dejar de pensar. ¿Eh? Este es un tema clave. Entonces, cuando no hacemos nada, y esto es lo que vieron los neurocientíficos, cuando la mente no está entretenida, por así decir, en una tarea específica y uno no hace nada, se dispara, se hiperactiva el lóbulo frontal. Y uno empieza a contarse a sí mismo batallas, temas autobiográficos, ¿no? ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré mañana? Problemas con mi pareja, con mi jefe, con mis hijos, con lo que sea. El rollo continuo que técnicamente le llamamos en psicología el diálogo interno, ¿no? Este rollo que continuamente... Pensad que el diálogo interno está, yo ahora os estoy hablando y estáis pensando, pues tiene razón, pues no, está, a ver si acaba, a ver si sea, ¿no? Ese diálogo interno que está continuamente y ni imaginamos que no pueda estar, es lo que nos relaciona con el mundo. Nosotros no nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con ese diálogo interno que evalúa el mundo, que lo interpreta continuamente. Y eso está funcionando siempre. Pues bien, lo que vieron los neurocientíficos es que esto ocurría en todo el mundo, excepto en la gente que practicaba de forma asidua meditación, algún tipo de meditación. Y en ellos, lo que se activaba por defecto, de hecho se llama así, el DMN, Default Mode Network, la red cerebral que funciona por defecto, y cuando no hace nada, cuando no se hace nada, en sujetos normales se activa el diálogo interno, temas autobiográficos. Pero en las personas que practicaban algún tipo de meditación, lo que se activaba era conciencia corporal. Es decir, cuando no hacen nada concreto, sienten el contacto de los pies con el suelo, contacto del cuerpo con la ropa, contacto con el aire, sienten. ¿Ok? Y eso inhibe la actividad cerebral, la actividad cognitiva. Esas serían las dos opciones básicas. Fijaos que nosotros cuando queremos dejar de pensar, y esto es un tema frecuente, yo soy psiquiatra y la principal queja, petición de mis pacientes en la consulta es: doctor, deme algo para dejar de pensar, porque no puedo soportarlo. Me Prozac o lo que sea, para no estar continuamente dándole vueltas. Y cuando la gente intentamos dejar de pensar, ¿qué hacemos? Voy a dejar de pensar, voy a dejar de pensar, voy a dejar de pensar, ¿no? Es decir, piensa en dejar de pensar, que sigue siendo pensar, ¿no? La única manera de parar ese proceso es las sensaciones corporales, la conciencia corporal. Esto es lo que descubrieron hace 25 años los neurocientíficos y lo que sabían desde hace 2000 o 3000 años las tradiciones orientales, ¿no? Entonces, para intentar entender la utilidad o la función de mindfulness, tendríamos que ver un poco cómo es nuestra vida diaria, ¿no? La vida de un occidental estándar. Me decís si os identificáis con esto, pues esto solo le pasa al vecino. Vamos corriendo a toda pastilla, haciendo múltiples cosas, sin estar atento a eso que estamos haciendo, a eso, sino al resultado final de lo que vamos a hacer. Comemos rápidamente, generalmente en más cantidad de la necesaria, porque no estamos solo comiendo y, por tanto, sintiendo cuando estamos llenos, sintiendo la sensación de plenitud, sino que estamos viendo la televisión, hablando con otras personas, leyendo con el móvil, etc. No hacemos solo comer. Rompemos, tiramos cosas, tenemos accidentes por no estar atentos a lo que estamos siempre pensando en otra cosa, hablamos solos, pensamos continuamente, eventos del pasado o del futuro, y sobre todo estamos siempre juzgando. El mundo lo hemos repartido en 3 grandes grupos de cosas, ¿no? Está lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nos es indiferente. Y al final todo lo hemos etiquetado así. Esta charla os gustará, no os gustará o será indiferente, con diferentes matices, pero no hay más, porque hemos etiquetado el mundo en esas 3 grandes categorías. El mayor problema no es ese, el mayor problema es que estamos toda la vida persiguiendo compulsivamente lo que nos gusta e intentando evitar compulsivamente también lo que no nos gusta. Y no sé cuál es vuestra experiencia, pero eso es agotador, ¿no? Es decir, que cuando estamos trabajando, pues estamos pensando en a ver si nos están ya vacaciones. Y cuando estamos de vacaciones, estamos pensando en todo lo que nos queda todavía por hacer, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo está en el presente porque todavía no tenemos capacidad para catapultarlo al futuro o al pasado, ya llegará, ¿no? Ya habrá tecnología para eso. Pero nuestra mente nunca está en el presente, está en el pasado o en el futuro. ¿Pero qué es lo que hay en el pasado o en el futuro? En el pasado generalmente lo que hay es tristeza, depresión, duelo, porque uno compara lo que tiene ahora con lo que tenía en tiempo.
o para todo lo que han perdido en ese proceso. Y eso es lo que se asocia a la tristeza. Las personas con depresión están siempre ancladas en el pasado. Y en el futuro, lo que hay con frecuencia, hay más cosas, pero lo que hay con frecuencia es ansiedad, porque uno teme, piensa negativamente lo que va a ocurrir en el futuro. Perder el empleo, me dejarán, me arruinaré. Las personas con ansiedad siempre están pensando en el futuro de una manera amenazadora. Es decir, ¿dónde está la felicidad? En el presente. El presente, que algún filósofo decía que es el lugar más inhabitado de la Tierra. Este sería el problema del estrés, ¿no? En la educación y en la empresa se está utilizando mucho porque disminuye el estrés, disminuye el rendimiento cognitivo, el funcionamiento a todos los niveles, y a nivel individual facilita... ¿Subo más? ¿Sí? ¿Sí? Facilita, no sé si se caerá, facilita la aparición de trastornos psicológicos, pero también de enfermedades físicas. Lo que se ha llamado la teoría de la neuroinflamación, no sé si la conocéis, pero básicamente lo que viene a decir es que el estrés crónico es la situación más adversa que puede tener el ser humano, porque aumenta el cortisol en sangre de forma crónica y esto actúa sobre lo que se llama los mecanismos de neuroinflamación, interleuquinas, citoquinas, etc. El estrés crónico de esta forma acaba produciendo enfermedades cardiovasculares, infarto, etc. Esto ya se sabía. Lo que no se sabía tanto es que acaba produciendo también cáncer, porque con la edad van apareciendo células cancerosas y hay unos linfocitos que son los que la eliminan, pero con el estrés crónico estos linfocitos funcionan peor y uno tiene más riesgo de desarrollar cáncer. Aparecen otras enfermedades como diabetes y enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, la depresión en este momento se considera que es una enfermedad inflamatoria. De hecho, a nivel de investigación se está utilizando para su tratamiento de antiinflamatorios a nivel intracerebral. No se utiliza de normal en la clínica, que se utilizan antidepresivos. Pero a lo que voy es que la mayor parte de las enfermedades tienen que ver con la neuroinflamación, es decir, con el estrés crónico. O sea que si queréis proteger vuestra salud, lo mejor que podéis hacer es disminuir el estrés. ¿Cómo? Eso ya... Esto es el pensamiento, digamos, occidental estándar, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento oriental tradicional? Hablo de tradicional, ¿no? A uno se va ahora a Pekín o a Hong Kong y están tan estresados como nosotros o peor. No hay mucho que aprender en este momento. Pero, tradicionalmente, lo que Buda, por ejemplo, defendía era que la felicidad y el sufrimiento están en la mente. No están fuera, están en la mente. Más o menos a la misma época, en la antigua Grecia, 500 años también antes de Cristo, Epícteto decía: lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Esto es así, no son los hechos reales, son lo que pensamos de los hechos. Imagínense, yo empiezo a tartamudear ahora, eso es un hecho, y puedo pensar, qué mal ponente eres un desastre, un pensamiento. A partir de ahí surge una emoción de baja autoestima, de fracaso, etc. Y una conducta de no volver a dar nunca más una sesión, una clase. Pero con ese mismo suceso de tartamudeo, mi pensamiento puede ser, pues efectivamente estás tartamudeando, pero bueno, la próxima vez saldrá mejor. Con lo cual no se genera esa emoción negativa y no se produce esa conducta evitativa de no volver a dar una clase. Ven que el suceso es exactamente el mismo. Lo que es importante es lo que se piensa de ese suceso. Esta es la clave de todo. Entonces, otra de las frases que yo creo que es clave tener en cuenta es el momento presente. Si aquí y ahora no podemos ser felices, no podremos ser felices nunca. Porque siempre habremos perdido cosas que teníamos en el pasado y siempre nos pueden ocurrir cosas negativas en el futuro. Aquí y ahora está la felicidad. Nuestra vida básicamente es una búsqueda continua de cosas que pensamos que nos van a hacer felices, ¿no? Cuando uno está estudiando la carrera, dice, cuando acabe la carrera, seré feliz, ¿no? Acaba y dice, cuando tenga trabajo. Cuando tiene trabajo, es un trabajo precario. Cuando esté más estable. Cuando esté más estable, que si la pareja, que si los hijos, que si, ¿no? Es una búsqueda continua, interminable, de situaciones que en cuanto las alcanzamos ya están descartadas y buscamos otra continua. Es decir, que lo que nos hace felices solo puede ser la capacidad de estar aquí ya. De alguna manera esta sería un poco la diferencia entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. Nosotros los occidentales siempre hemos pensado que la felicidad está fuera. Es decir, que tenemos que hacer algo o tenemos que cambiar el mundo
de alguna forma, que se adecue a nuestras expectativas, luchando duro por ello. Eso es lo que hemos denominado el modo hacer cosas. Por tanto, siempre estamos pensando en términos de pasado o de futuro. En el pasado, a ver todo lo que hemos mejorado en relación al pasado o todo lo que nos queda por mejorar en relación al futuro. Y el presente es una especie de campo de batalla donde tenemos que modificarlo para que se adecue, insisto, a nuestras expectativas. Pero la visión oriental, que es un poco la que desciende Mindfulness, está más basada en el ser, más que en el hacer cosas, ¿no? La idea es que la felicidad no está fuera de nosotros, está dentro. No se trata de hacer algo concreto, sino de conocerse suficientemente a sí mismo, de conectar con uno mismo, de manera que uno puede estar aquí y ahora en una situación de aceptación y de conexión, ¿no? Aceptación es una palabra que en general en Occidente produce cierto rechazo, ¿no? Porque se confunde con resignación, pero no es lo mismo, ¿no? La resignación es pensar que en el futuro no puedo hacer nada, que no puedo cambiarlo, que no vale la pena luchar. No. La aceptación es en el momento presente. Nosotros estamos ahora aquí, juntos, esto es el presente y esto no lo puedo cambiar, este presente que está ocurriendo. La aceptación sería no intentar cambiar o aceptar lo que está ocurriendo ahora, puesto que no lo puedo cambiar, ¿no? El futuro, ya veremos, uno puede intentar cambiarlo, modificarlo, conociendo las limitaciones que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero eso sería la aceptación. No tiene sentido pelearse con lo que ya está ocurriendo, porque no lo puedo cambiar. Es decir, Mindfulness sería un intento de acercar Oriente a Occidente, de fundir ambas psicologías. La manera que tenemos de describirlo, ya saben que es, con la uva pasa, ya me he comentado que la han hecho esta práctica con un lacasito, bueno, se puede hacer con cualquier cosa. Normalmente se cogen 2 uvas o se cogen 2 lacasitos o 2 cosas que se comen y tomamos una normalmente, a toda pastilla, que es como solemos comer, y la otra viendo todos los sentidos, ¿no? Esta práctica ya la habéis hecho, por eso no la vamos a hacer. Uno ve los aspectos visuales, el olfato, el gusto, con toda tranquilidad. Y puede ver la conexión y la dificultad, ¿no? Una simple pasa requiere que hayan intervenido desde la tierra para que crezca la planta, desde la lluvia para que la haga crecer, el sol, etcétera, etcétera, y muchas personas en todo ese proceso. Muchas personas, desde quien nos la ha vendido, al agricultor que lo ha hecho crecer, y toda la historia de la humanidad en el desarrollo de la agricultura. Es decir, cada acción que hacemos, cada objeto con el que topamos, es un auténtico milagro. Lo que pasa es que, como vamos corriendo, como vamos siempre pensando en nuestros rollos, no somos capaces de poder darnos cuenta de lo fascinante que es el hecho de estar vivo. Y no podemos hacerlo porque no tenemos la atención puesta en ello, la tenemos puesta en otras historias. Mindfulness sería esa conexión con esa sensación básica de estar aquí y ahora, de estar vivo. Si la atención la tenemos aquí, el mundo cambia. Pero pensad que esto es mindfulness, ¿no? Tomar conciencia, atención, pero es que la atención no es un tema secundario. La atención crea el mundo. Crea el mundo, ¿no? Nosotros estamos aquí, yo os veo a todos, pero si centro mi atención solamente en una persona, todos los demás desaparecen. ¿Qué le pasa a una persona hipocondríaca? Que centra su atención en síntomas somáticos amenazadores, en preocupaciones corporales, etc. Una persona depresiva centra su atención en emociones negativas, en pensamientos negativos, de forma involuntaria, claro, pero centra su atención. ¿Qué le pasa a una persona positiva, optimista, que centra su atención en emociones y pensamientos positivos? La atención crea el mundo. Imaginaos lo que sería el tener la capacidad, que eso es lo que intentamos desarrollar con Mindfulness, de poder poner la atención donde queramos, ¿no? Lo que vemos con Mindfulness es que nosotros no somos nuestros pensamientos y emociones, somos el que observa los pensamientos y emociones. Lo que pasa es que en este momento estamos tan atrapados por ellos que no podemos ni imaginar que pueda haber cierta distancia. Pero cuando se desarrolla esa capacidad de atención, uno puede observar cómo aparecen pensamientos y emociones y puede poner cierta distancia a ellos. No sé cómo lo veis, ya sé que esto, ¿verdad?, parece como ciencia ficción, pero forma parte de la experiencia. Entonces ya veis que es la atención al momento presente, no al pasado o al futuro,
con aceptación, es decir, sin rechazo, sin juzgar. Imaginaos lo que sería una vida con aceptación, donde uno no tiene, ¿por qué hay aceptación? Porque uno no tiene unas especiales expectativas de cómo tiene que ser el mundo. ¿Por qué nos frustramos tanto? Porque pensamos que nosotros, la gente que nos rodea, nuestros alumnos, tiene que ser de una manera concreta. Y si no lo es, algo está fallando. Yo tengo que luchar para intentar adaptar al mundo o al entorno a esa manera concreta. La aceptación sería eso. Y estamos continuamente peleando con nuestros pensamientos, ¿no? Me gustaría estar en este momento, dice esta mujer, dice, pero no en este momento, sino en la playa, ¿no? O intento ponerme con un poco de atención, ¿no?, a meditar y me sale continuamente mi rollo interno. Chocolates, zapatos, chocolate. Es decir, estamos los occidentales siempre pensando o siempre intentando dejar de pensar, creyendo que la mente en blanco debe ser la felicidad, ¿no? Es un chiste, meditadores anónimos, llevo 30 días sin pensar, ¿no? Como 30 días sin beber, como un alcohólico. Porque pensamos que pensar es negativo. Una de las características que descubrimos con mindfulness, que está descubriendo la neurociencia, es decir, que no es algo específico de mindfulness, es que estas son características de los pensamientos. Los pensamientos son inevitables. Estoy continuamente pensando, por el simple hecho de estar despierto. Os pongo una comparación. En las tradiciones orientales se decía que la mente era el sexto sentido. El sexto sentido. No porque sea paranormal o nada especial, sino precisamente porque es exactamente igual que todos los demás. Es decir, yo por el hecho de estar con los ojos abiertos, os veo, verbo involuntario, ¿no? Puedo mirar específicamente a alguien, verbo voluntario, pero si no, os veo. Con el oído pasa lo mismo. Por el hecho de estar despierto, oigo, involuntario, todo lo que pasa. Puedo escuchar una conversación concreta de forma voluntaria, pero si no, oigo todo lo que pasa. Bueno, con la mente pasa exactamente igual. Por el hecho de estar despierto, la mente genera ella solita pensamientos. Yo puedo generarlos voluntariamente. Para hacer estas diapositivas ha habido que prepararlas. Para estudiar una posición, lo que sea, hay que prepararlos. Pero eso es un pequeño porcentaje del tiempo. Se calcula que solo un 15% del tiempo pensamos de forma voluntaria para hacer algo concreto. El resto del tiempo, la mente genera sola pensamientos. Por eso los pacientes vienen a la consulta y me dicen, deme algo para dejar de pensar. Si fuesen voluntarios, ya los habrían quitado ellos, pero no podemos, ¿no? Cuando os he dicho, no hagáis nada, la mente no puede dejar de pensar, porque es su naturaleza. Como la naturaleza del ojo es ver, o la del oído es oír. Otra cosa es que de vez en cuando podemos poner pensamientos voluntarios, pero si no, por defecto se crean esos pensamientos involuntarios. No sé cómo lo veis. Pero el mayor problema no es que generemos pensamientos. El mayor problema es que nos los creemos. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. ¿Veis esta botella? Todos la vemos, ¿verdad? Por ver la botella, nadie piensa que la botella es suya. ¿Me explico? Obvio, ¿no? De cajón, ¿no? Por verla, nadie dice, esa botella es mía, porque la he visto. No, simplemente es consciente de que ha aparecido dentro de mi campo visual, ¿vale? Pero con la mente no pasa eso. La mente sería como este campo de conciencia. La mente es un campo de conciencia donde de vez en cuando, continuamente, aparecen pensamientos y emociones. El problema es que cuando aparece un pensamiento en mi campo de conciencia, yo creo que es mío. Que ese pensamiento que surge de forma inevitable es mío. Pero no lo he generado yo. Yo solo genero el 15% de los pensamientos. Se generan ellos solos. No sé si veis la jugada. Es brutal. Entonces, cuando uno tiene cierta experiencia en mindfulness, uno puede ver que el pensamiento aparece en el campo de conciencia, que si no le pone la atención y se la pone en el cuerpo, por ejemplo en la respiración, el pensamiento va a desaparecer él solito en 2 o 3 segundos. ¿Vale? El tema es que estamos continuamente atrapados a cualquier pensamiento o emoción que aparece en el campo de conciencia porque no controlamos la atención.
sería como un tsunami. ¿Qué haríais en un tsunami? Para que no os llevase la corriente, nos agarraríamos a algo. ¿Qué pasa con el tsunami de la mente? Uno cierra los ojos y empieza a generar continuamente pensamientos. ¿Cómo puede hacer para no quedarse atrapados por ellos? Hay que agarrarse a algo. Lo que hacemos en mindfulness es agarrarnos a las sensaciones corporales. Si uno pone la atención en la respiración, ahí en la respiración, cuando aparece cada uno de los pensamientos que va a ir apareciendo, uno se da cuenta de que aparece un pensamiento, puede decidir si se lo queda o no, puede volver a la respiración, y el pensamiento, si no le ponéis la atención, el solito desaparece en 2 o 3 segundos. No sé si oís el tema. Al final, con la práctica de mindfulness, de cualquier meditación, uno es consciente de que los pensamientos y emociones aparecen, decide si quiere quedarse con esos pensamientos o emociones, porque controla la atención y puede dejar pasar los pensamientos o emociones. Al final, uno no habla en el sentido de, por ejemplo, me insultas y no inmediatamente me enfado con él, sino que puedo darme cuenta, me insulta, de que, y lo diría así una persona que practica mindfulness, está apareciendo en mí una emoción de ira. No diría me enfado, sino que está apareciendo en mí una emoción de ira, ¿eh? Qué fenómeno curioso. Y lo podría dejar pasar. Y es la jugada, es brutal. Es brutal. ¿Eh? Todo esto es lo que desarrollamos con mindfulness, porque os insisto, los pensamientos son inevitables, pero uno decide si se los queda o no. ¿Eh? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros llevamos toda la vida, eso son terapias de segunda generación, por eso mindfulness se considera de tercera generación, en que lo que hacemos es, si tenemos pensamientos negativos o emociones negativas, intentamos cambiarlos a emociones positivas o pensamientos positivos. Pero con mindfulness damos un salto más allá. No nos importa tanto el contenido del pensamiento o la emoción, sino la forma en que nos relacionamos con el pensamiento o la emoción. ¿Me explico? Por eso mindfulness es muy útil en muchas enfermedades, porque un pensamiento es un pensamiento. Imaginaos, si yo tengo un pensamiento de comprarme una piruleta, lo peor que puede pasar es que me compre una piruleta. Pero si tengo un pensamiento de que la vida es una porquería y no vale la pena, estaría mejor muerto, lo que puede ocurrir es que me suicide. Pero cuando surge ese pensamiento en mi campo de conciencia, un pensamiento es un pensamiento. Da igual que sea de una piruleta o de suicidarme. Porque si yo he desarrollado la capacidad de manejar mi atención, veo que aparece un pensamiento, que me da igual que sea de suicidio o de una piruleta, puedo retirar la atención de ese pensamiento y ese pensamiento, como cualquier fenómeno mental, va a desaparecer en 2 o 3 segundos del campo de conciencia. Da igual el contenido. ¿Me explico? Por eso es útil en la adicción, en un suicidio o en lo que sea. Porque un pensamiento es un pensamiento. Da igual el contenido. Si tú no lo alimentas con la atención, él solo desaparece. Pero claro, para eso hay que entrenarse con la atención. ¿Vale? Entonces ya veis que la actividad de la mente está fuera de nuestro control, los pensamientos son impermanentes y os insisto, cualquier fenómeno mental es impermanente. Cualquier fenómeno mental desaparece. ¿Sabéis cuántos fenómenos mentales, cuántos pensamientos tenemos al día? Entre 20 y 25.000. Me hacen algunos chistes, ¿no? Pero las mujeres más. Igual, porque no hay tiempo, quiero decir, porque cada fenómeno mental, cada pensamiento dura 2 o 3 segundos, inmediatamente sustituido por otro, Pero imaginaos, nos ha agotado 20.000 pensamientos al día. ¿No? Y sobre todo, no son la realidad. Luego hablaremos un poco de cómo funciona mindfulness. Nuestros pensamientos no son la realidad, ¿no? Tú me miras y yo puedo pensar, me está mirando mal, esto es que no le caigo bien. Esto es un rollo que yo me monto y entonces actúo en consecuencia, pues no voy a hablar nada con ella y paso de ella. Yo no me estoy relacionando con la realidad, estoy relacionándome con mis pensamientos sobre la realidad y siempre hago eso. Siempre confundo mis pensamientos con la realidad. ¿Os dais cuenta de eso? De que no nos relacionamos con el mundo, sino con nuestra interpretación del mundo, que no tiene nada que ver con el mundo. ¿Vale? Pero eso solo se puede ver si con atención uno puede ver cómo aparecen los fenómenos, porque yo podría ver, por ejemplo, tengo una sensación visual de que la veo a ella, aparece un pensamiento de que me mira mal, aparece una emoción de rechazo,
y voy a hacer una conducta de evitación. Puedo ver todo ese proceso, porque con mindfulness ralentizo todo ese proceso. Sin embargo, lo que me pasa ahora es que simplemente la veo y digo, qué mal me cae, fuera. Y tiro para adelante. Así funcionamos, ¿no? Todo el pack va junto, porque somos incapaces de desmenuzar todo ese proceso, ¿no? Entonces, el cuerpo es muy importante. Esto siempre se ha visto claro en Occidente, ¿no? Donde aparecieron las técnicas mente-cuerpo, como el yoga, el tai chi, el qigong, ¿no? El cuerpo regula los pensamientos, no es un simple vehículo con el que nos desplazamos, es muy importante. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que yo tengo una depresión y sabéis que la postura corporal de las personas con depresión es más encorvada, más agarrada, ¿no? Más contraída, la expresión facial es muy negativa. Bueno, pues se puede, modificando la postura a la persona con depresión de forma tan primitiva como con un palo en la boca, imaginaos, solo con eso activa cigomáticos como si estuviese sonriendo. Solo ese forzar la postura hace que la persona con depresión esté menos deprimida cuando luego se le mire, porque el cuerpo está mandando una señal de que no está deprimido, de que está sonriendo, aunque esté con el palo. Y la mente, ya sabéis un secreto para si algún día estáis más bajos de ánimos, ponéis un palo. La mente cuando tiene que... Siempre hay que llevar un palo en el bolsillo. Pero para esto, no para... Cuando la mente tiene que seleccionar entre lo que le manda el propio cerebro o lo que le manda el cuerpo, predomina lo que le manda el cuerpo, ¿eh? Entonces, pensad que el cuerpo es el único que puede romper el bucle de los pensamientos. Cuando yo estoy continuamente rumiando, si quiero dejar de rumiar, si quiero dejar de preocuparme, no tiene sentido lo que hacemos habitualmente. Tengo que dejar de pensar en esto, tengo que dejar de pensar en esto, tengo que pensar en otra cosa. No. Hay que hacer mindfulness, técnicas de meditación, es decir, centrar la atención en el cuerpo. Centrar la atención en el cuerpo hace que los pensamientos se vayan diluyendo, ¿no? Porque ya veis que lo que veíamos en neuroimagen, cuando la mente no tiene una tarea específica, solo tiene dos opciones, solo tiene dos formas de funcionamiento por defecto. O se va a hiperactivación frontal y entra en bucles biográficos, o se va a activación paritotemporal y siente. No hay más opción. Al final lo que hacemos con mindfulness es modificar esa hiperactivación frontal por defecto, que tenemos casi todo el mundo, a una activación paritotemporal donde simplemente sintamos. Cuando se hace eso, el diálogo interno va disminuyendo, va disminuyendo, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando hay mucho menos diálogo interno? ¿Habéis tenido alguna vez la sensación, quizás un fin de semana por la mañana por el parque, de haber estado corriendo, haciendo deporte, os habéis duchado, y hay una sensación que dura unos pocos segundos de que el parque está como limpio, que lo han fregado y está ahí brillante, radiante? ¿No habéis tenido esa sensación? Que dura un minuto o dos con suerte. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan brillante? Porque no hay diálogo interno. Estáis agotados, estáis recién duchados y no hay casi diálogo interno. Entonces, el mundo es fascinante. Pero es que el mundo es fascinante cuando uno puede estar con atención plena haciendo lo que se haga, ¿no? En las tradiciones orientales se dice que el mundo es una perla brillante, porque realmente lo es. Porque lo que realmente es una perla brillante es nuestra mente. Cuando somos capaces de poner toda la atención plena en lo que hagamos es fascinante, ¿eh? Uno puede estar fregando, que no es una cosa, la verdad, que parezca muy atractiva inicialmente, pero da igual. Si toda la atención está ahí, lo que hagáis es fascinante, porque no hay diálogo. Yo os invito a que lo probéis, ¿eh? Entonces ya veis que todas las técnicas de mindfulness van centradas al cuerpo. Hacemos mindfulness en la respiración, nos centramos en el cuerpo. Body scan es centrarse la atención en el cuerpo, modificando. Mindfulness caminando, donde ponemos la atención en el proceso de andar. O mindfulness en los ejercicios corporales, que ponemos la atención en cualquier actividad física, como podría ser el yoga o el qigong, etc. Entonces, ¿qué hacemos con la mente? Os propongo que hagamos 5 minutos de práctica simplemente para que veáis en qué consiste mindfulness, porque uno tiene ideas extrañas, uno piensa que es simplemente poner la mente en blanco y no es eso. Cuando nosotros observamos, nos pondremos ahora, cerraremos los ojos y ¿qué va a pasar? Que inmediatamente van a empezar a aparecer múltiples pensamientos, ¿vale? Pues decía, eso es un tsunami. ¿Cómo agarrarse? ¿Dónde nos agarramos? Nos agarramos a un punto de anclaje.
Vamos a coger la respiración como punto de anclaje. Os invitaremos a que pongáis la atención en la parte del cuerpo donde mejor sintáis la respiración. Por ejemplo, las fosas nasales, pero también puede ser un poco por encima del abdomen, en el pecho, donde queráis, en el labio superior, ¿vale? Ponemos la atención ahí. Ese es el segundo paso. Una vez que tengamos la atención ahí, ¿qué va a ocurrir? Que no hay que esperar mucho, 2 o 3 segundos, y enseguida aparecen nuevos pensamientos que nos llevan la atención fuera del punto de anclaje. Uno toma conciencia de que se ha ido y amablemente vuelve al punto de anclaje. Amablemente. No se dice a sí mismo, soy un subnormal, nunca meditaré. Ese tipo de cosas. O si está uno en casa y el marido está no haciendo ruido, por culpa de este mendrugo no puedo meditar. No. Amablemente, no nos enfadamos ni con nosotros ni con nadie. Simplemente volvemos. Y volvemos una y otra vez al foco. Fijaos que este hecho de una y otra vez quitarme del pensamiento la emoción y volver al punto de anclaje, y volver al punto de anclaje, y volver al punto de anclaje, al final, ¿qué es lo que consigue? Lo que llamamos en psicología metacognición o descentramiento. Es decir, darnos cuenta, cuando aparece un pensamiento o una emoción, que yo tengo la capacidad, si quiero, y si tengo la atención, de quitar la atención de ese pensamiento, esa emoción, y ponerla donde quiera, pues concretamente en la respiración o en el cuerpo. ¿Y qué ocurrirá con ese pensamiento, esa emoción? A veces negativo, que él solito desaparecerá, porque no tiene atención. Entonces ya veis que todo lo que hacemos es ese proceso. Poner la atención en un punto de anclaje, os invito a las fosas nasales, van a aparecer pensamientos y emociones, y me vuelvo otra vez, una y otra vez al punto de anclaje. Otra parte lo hacemos 3 minutos, 5 minutos, simplemente porque tengáis contacto con eso, si os parece. Entonces nos ponemos en una postura estándar, plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, las manos bien apoyadas en las piernas, la espalda recta pero sin tensión, y los ojos cerrados. En el primer momento lo que hacemos es sentirnos bien anclados en el suelo, sentir el contacto de los pies en el suelo, sentir la posición del cuerpo, notar la postura de la cara, si está relajada. Si hay alguna tensión, la relajamos, y a partir de ahí vamos a buscar el punto donde mejor notamos la respiración. Podríamos hacer, si queréis, 1 o 2 respiraciones más fuertes para ver dónde sentís corporalmente, no visualizáis, no, sentís el punto donde mejor notéis la respiración. La respiración no se persigue por el tubo respiratorio, no se queda en un sitio fijo. Y una vez que tenemos puesta ahí la atención, por ejemplo en fosas nasales, uno va a observar la película de la mente. Le llamamos a esto como ir al cine. Uno pone la atención en la respiración y vamos a ver qué pensamientos, qué emociones echa la mente. Vais a ver que no son voluntarios, que no los ponéis vosotros. La mente los echa, ella sola. Y lo que hacemos es que cuando aparecen, dejamos pasar esos pensamientos y amablemente volvemos la atención al punto de anclaje, a las fosas nasales. ¿Sentimos bien la respiración en ese punto? Y cada vez que nos vamos podemos volver a la respiración. Da igual que haya muchos pensamientos. Ese no es el problema. Volvemos una y otra vez a la respiración. Cada vez que volvemos es como un regalo, porque podemos darnos cuenta de que podemos dejar pasar esos pensamientos, de que no somos nuestros pensamientos, somos el que observa los pensamientos y emociones.
vais a poder ver cómo aparecen pensamientos, cómo aparecen emociones, aparecen sensaciones. Uno puede volver a la respiración. Con el tiempo veréis que los pensamientos son muy recurrentes. Todos tenemos unos cuantos principales que están siempre ahí. La película de la mente es muy repetitiva. Y poco a poco, cuando queráis, podemos volver a las piernas, a los brazos, moverlos. Poco a poco, abrir los ojos y volver a la respiración. Este sería el concepto, ¿no? Esto es mindfulness, este proceso, ¿no? ¿Es muy complicado? ¿Es muy desagradable? ¿Es muy aburrido? Fijaos que con el tiempo lo que vamos a conseguir es darnos cuenta cuando aparecen pensamientos y emociones y decidir si queremos quedarnos atrapados, como hacemos habitualmente, o podemos quitar nuestra atención de ahí y llevarla al cuerpo y el pensamiento y la emoción pasará. Es decir, que al final podemos conseguir ser como el perro, ¿no? Que el perro sí que está en la realidad. Nosotros no. Nosotros estamos con el diálogo interno que nos impide ver el mundo como es. Estamos con nuestros rollos continuamente del pasado, del futuro, de expectativas, etcétera, etcétera. Voy a ir acabando con un par de temas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo actúa mindfulness? Decía que mindfulness tiene una gran evidencia científica, se sabe cómo actúa, y actúa básicamente así, ¿no? Mindfulness es atención, como veis. Atención es la clave por lo que os decía. La atención crea el mundo. Es atención en el cuerpo, porque vamos a cambiar el modo por defecto de la mente, en vez de estar continuamente pensando con el diálogo interno, ir al cuerpo para que no necesite pensar, para que solo pueda sentir y no necesite estar rumiando continuamente temas. Fijaos que esto va a producir un cambio importante en las emociones, porque la emoción no es más que una activación corporal a la que le ponemos un pensamiento y a partir de ahí se crea un sentimiento y a ese pack le llamamos emoción. Os pongo un ejemplo. Un niño pequeño, si estuviese aquí, 3 o 4 años, se rompe un plato, ¿no? El niño se activa, se queda así, mirando a sus padres a ver qué pasa, ¿no? Ahí, es decir, la activación corporal está, pero está esperando la etiqueta, ¿no? Si el padre y la madre se ríen, parece que esto es gracioso. Y si el padre y la madre se ponen enfadados, ¡guau! Es decir, no está etiquetado el tema, ¿no? Lo vamos etiquetando nosotros. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que os inyectamos a todos los que estamos aquí adrenalina, ¿no? Todo el mundo estaría activado, ¿no? Preparándose para la emoción, porque la emoción inicialmente empieza por una descarga de adrenalina. A esta mitad empezaríamos a decirle, sois geniales, sois majísimos, os queremos mucho, es un gusto estar con vosotros. ¿Qué emoción se va a generar aquí? Afecto, cariño, bondad y tal. Y a esta mitad, voy a ser suave, decimos pandilla de no sé qué, y empezamos a insultaros, etc. ¿Qué emoción se va a generar aquí? Ira. ¿Dónde está la diferencia? En los pensamientos que etiquetan. Hay una activación en ambos, pero los pensamientos que etiquetan son diferentes y a partir de pensamientos se genera la emoción. Es decir, hay una regulación de la emoción, porque como no hay tanto diálogo interno, no se etiqueta de forma tan negativa la emoción. Pero el principal cambio que ocurre es la perspectiva del yo, ¿no? Esto es un tema brutal. Todo lo que nos ha pasado en la vida, toda nuestra biografía, es un rollo que nos hemos contado, pero no es la realidad. ¿Qué os parece? Así. Para provocar está bien. No es la realidad. Os invito a que hagamos una cosa. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar, es medio minuto, un par de situaciones que han sido muy importantes en vuestra vida. Muy importantes en vuestra vida. Tranquilos que no os vamos a contar a nadie. Muy importantes por positivas o por negativas, da igual. Si ya las tenéis identificadas, imaginaos, que seguramente lo habréis hecho muchas veces, que os lo estáis contando a alguien. A un amigo muy querido, amiga, que os entiende perfectamente y que podéis contarle todo.
y le describís la situación pues, con una frase de este tipo, ¿no? Cuando tenía X años, me pasó tal cosa y fue muy importante para mí porque tal y cual. ¿Vale? Imaginad que se lo estáis contando a alguien, insisto que no lo vamos a contar aquí, evidentemente. Se lo estáis contando a este amigo, esa estructura, ¿no? Tenía tal edad, me pasó tal cosa, y ha sido muy importante para mí, para bien o para mal, porque tal y cual. ¿No? Dejamos ahí unos segundos. Y si ya lo tenéis, pues podéis abrir los ojos. Bueno, mantenedlo en la mente, ¿vale? Vamos a ello. Os decía que cambia extraordinariamente la perspectiva del yo. Por lo que os decía, todo lo que nos ha pasado en la vida, toda nuestra biografía, no es la realidad, es cómo hemos interpretado lo que nos ha pasado. Este es un muchacho, paciente, pero que somos cualquiera de nosotros. Vamos a esta columna. Estos son los hechos desnudos. Cuando tenía 4 años, mi padre se fue de casa. Eso es un hecho objetivo, ¿no? Cuando iba al colegio, sacaba malas notas. A los 15 años dejó de estudiar. Cuando era más mayor ya he cambiado mucho de trabajo. También de mayor he tenido muchas parejas. Todos estos son hechos desnudos, ¿no? No son interpretables, son lo que hay, son la realidad. Pero nadie cuenta eso. Los seres humanos somos contadores de historias. Necesitamos interpretarlo, necesitamos entenderlo. Y por eso lo interpretamos. Lo que él cuenta, lo que contaríamos cualquiera de nosotros, es lo siguiente. Mi padre se fue de casa porque nunca me quiso. ¿Vale? Tuve bajos rendimientos académicos en el cole. ¿Sabéis por qué? Por mi baja autoestima. ¿Sabéis por qué tenía baja autoestima, verdad? Porque mi padre nunca me quiso. Dejé de estudiar porque pensaba que no valía para nada. ¿Sabéis por qué pensaba que no valía para nada? Porque tenía baja autoestima, porque mi padre me quiso. He cambiado mucho de trabajo porque soy incapaz de hacer nada bien. ¿Sabéis por qué soy incapaz de hacer nada bien? Porque tengo baja autoestima, porque mi padre me quiso. He tenido muchas parejas porque tengo dificultades para querer. ¿Y sabéis por qué tengo dificultades para querer? Porque nadie me quiso. Fijaos que esta interpretación de la realidad es todo lo que me ha pasado en la vida porque mi padre me abandonó. Y el problema de una interpretación es que tiene profecía autocumplida. Mi vida futura será un fracaso. Porque esa es la interpretación que yo he hecho de mi vida. ¿Ok? Hasta aquí lo que cualquiera de nosotros podría contar. Tras una terapia, que las terapias no son más que cambiar la interpretación de los hechos, es más. Lo que hacemos en la psicoterapia es cambiar la interpretación de los hechos por una interpretación menos dañina, menos negativa para el individuo. La persona lo que acababa diciendo era esto. Mi padre se fue de casa porque quiso buscar lo mejor para mí, pero no pudo conseguirlo. Fijaos qué diferencia. El hecho es exactamente igual. Quiso buscar lo mejor para mí, pero no pudo conseguirlo. Tuve bajos rendimientos en el colegio. Claro, con ese punto de partida cambia todo. Tuve bajos rendimientos en el colegio porque no me interesaba ese conocimiento. Dejé de estudiar porque quería buscar otras actividades que me llenasen más. He cambiado mucho de trabajo porque siempre he ido buscando algo mejor. He tenido muchas parejas porque no tenía claro qué relación de pareja quería. Y todo lo que han pasado en la vida es porque no sabía lo que quería. Pero ahora, tras la terapia, puedo entenderme y creo que todo me va a ir mucho mejor. Es la misma persona con los mismos hechos, pero con una interpretación completamente diferente. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Pregunto. Ninguna. Ninguna. Claro, esta interpretación es mucho más beneficiosa para él. Por eso es el resultado de la terapia. Pero fijaos la jugada. ¿Por qué se mantiene en el caso anterior y en el posterior igual todo eso? ¿Por qué se mantiene todo eso? Por el diálogo interno. Por el diálogo interno. ¿No? El pasado no existe. Lo que existe son mis pensamientos presentes sobre el pasado. El futuro no existe. Existen mis pensamientos presentes sobre el futuro. ¿Me explico? Entonces, cada vez que yo ahora hago algo en el presente, actualizo todos mis pensamientos presentes sobre el pasado. ¿Me explico? Imaginaos que he tenido 4 parejas y me ha ido fatal. Todas ellas me han dejado, ha sido un desastre. Tengo una nueva pareja, la 5ª. ¿Pensáis que yo puedo verla como si fuese una mujer que no tuviese ningún pasado? Traigo toda mi basura a esta relación e interpreto cualquier cosa que me pasa en base a toda mi biografía.
No sé si veis. Y voy a estar pensando, me va a dejar. En cuanto haga cualquier cosa, decir ya. Me mira así con un poco mal ojo y digo, me va a dejar enseguida. No sé si veis la jugada. Porque por el diálogo interno yo actualizo toda mi historia continuamente. Pero ¿qué pasa con prácticas como mindfulness u otras con las que no hay tanto diálogo interno? Que ese diálogo interno va diluyéndose. ¿Qué pasaría? Pues que yo salgo con ella y como no estoy repitiéndome a mí mismo cómo soy y recordándome a mí mismo cuál ha sido toda mi historia pasada, puedo verla como si fuese la primera vez que salgo con alguien. Es decir, me acabo convirtiendo en alguien así, no físicamente, pero sí mentalmente, porque puedo ver la vida con una mente de principiante, porque lo que no me deja ver la vida con una mente de principiante es el diálogo interno continuo que me actualiza toda mi historia. Si os habéis dado cuenta, conforme nos vamos haciendo viejos, la vida pasa mucho más rápido. ¿Os habéis dado cuenta? Porque sois más jóvenes y tal. Todavía no, pero la vida pasa a toda pastilla. Lo que dicen los estudios es que la razón es que cada vez nos asombramos menos. Los que ya peinamos canas, ya hemos visto casi todo. Y ya ni nos molestamos. Este es el ejemplo de la pasa. Cuando os ponen ese fruto en la mano, decís, es una pasa que he comido 20 veces, que no me gusta, que es un rollo, etc. Pero no estáis viendo una pasa. Estáis viendo un fruto violáceo, aplastado, rugoso, y si no le ponéis la etiqueta pasa, no tendría todas esas connotaciones para vosotros. ¿Me explico? Si pudieseis verlo por primera vez, diríais, a ver, ¿qué es esto? Y lo afrontaríais con otra forma de funcionar. Que es lo que nos pasa con la práctica de mindfulness. Uno no trae toda su historia, sino que puede ver el mundo como si fuese la primera vez dentro del orden. No sé cómo lo veis. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Con esto acabo. Mindfulness es muy eficaz en muchas áreas, precisamente por esto, ¿no? En la salud, en la educación, estudiantes, en profesionales, en empresa. En tratamiento de enfermedades, ya veis, ansiedad, depresión, lo que os comentaba. La ansiedad es estar en el futuro. Si uno está en el presente, la depresión es estar en el pasado. Si uno está en el presente, el estrés es estar continuamente pensando en otras cosas. Si uno está en el presente, no solamente enfermedades físicas, sino enfermedades psicológicas, sino físicas, porque la hipertensión, cáncer, etcétera, están muy relacionadas con el estrés. Como os comentaba, previene enfermedades y también hay estudios que incluso alarga la vida. Los telómeros, que sabéis que son unas proteínas que están en los cromosomas, pues está demostrado que la gente que hace una práctica de meditación, también si se hace ejercicio físico, no se acortan tanto. Pero la causa es el estrés, porque disminuye el estrés. Y los estudios lo que dicen es que, sobre todo, la aceptación sería el punto clave. La capacidad de aceptar lo que nos ocurre sin pelearse con el mundo es lo que mejores pronósticos tiene de cara a la salud. ¿Qué pasa con la educación? Que mejora la concentración en los alumnos, la regulación de las emociones, porque uno es más capaz de darse cuenta de que está apareciendo el pensamiento, de que está apareciendo la emoción. Mejora el ambiente escolar y la relación con los padres. Y los profesionales, pues mejora el afrontamiento del estrés. Uno está con su alumno, yo soy médico, estoy con mi paciente, cuando estoy con él hago todo lo que puedo hacer con él, pero luego cuando estoy haciendo otra cosa con mi familia, lo que sea, no estoy pensando en él, estoy con mi familia, con mis hijos. No sé si me explico. El tema es que nos quedamos enganchados a las emociones pensando continuamente en cómo podríamos solucionar tal o cual problema, pero es inútil. Es decir, por pensar mucho en algo no se soluciona. El sentido no es preocuparse, sino ocuparse. Entonces, hago todo lo que puedo en ese momento, pero no estoy rumiándolo continuamente. Es una de las razones principales del quemado profesional. Estar continuamente rumiando situaciones. Mejora la eficacia de los programas educativos y disminuye el quemado profesional, como comentamos. Hay varios programas, habéis visto algunos, como el de Aulas Felices, etc. En principio, estos programas no supondrían más trabajo para los docentes. Hay técnicas de respirar, saborear, pausas, recordatorios, admirarse, horas de arte. Pero, ¿por qué es tan importante mindfulness en la educación? Insisto que con esto acabo. Porque el 60% de las profesiones que van a desempeñar nuestros alumnos en el futuro no existen. Esto es lo que dice la UNESCO, lo que dicen. Lo que van a trabajar nuestros alumnos no existe. Entonces,
no tiene sentido darles contenidos, porque no se sabe cuáles van a ser los contenidos. Entonces, lo más importante no será la formación, sino las actitudes. Inteligencia emocional, apertura y aceptación, un poco lo que comentabais, ¿no? Creatividad. Es decir, mindfulness no actúa sobre los contenidos, que también aumenta la capacidad de concentración, pero sobre todo lo que aumenta es sobre el continente. Es decir, hace que el cerebro sea más capaz de asimilar experiencias y conceptos. Esto es tan así pues, que en países como Estados Unidos, donde realmente está produciéndose una auténtica revolución, pues senadores como Tim Ryan escriban libros como estos, ¿no? La nación mindful. En Estados Unidos está introduciéndose en prácticamente casi todas las universidades, en muchísimos colegios, y empieza a ser una cuestión nacional. En Gran Bretaña está pasando lo mismo. Hace poco se ha aprobado, ¿no? El Acta Mindful, es decir, intentar meter mindfulness en el sistema sanitario de forma masiva. Esta es una portada de Time del año pasado, donde se hablaba de esto de la revolución mindful, ¿no? Por los cambios que está produciendo. Es verdad que es una moda, ¿no? Y que en este momento puede producir cierto rechazo porque hay mucha gente que se está apuntando al carro, pero los beneficios de esta práctica en diferentes entornos son tan evidentes que para muchas personas piensan que esta va a ser una de las revoluciones del futuro, ¿no? Una revolución que vaya de abajo arriba, no de arriba abajo. Y poco más, esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. ¿Sentamos?